¿Qué tal, amigas, amigos? Aquí en Cruce a la Izquierda vamos a tener un nuevo programa de lujo con la doctora Edixela Burgos, profesora de la Central, profesora de la Universidad Católica, investigadora, que viene trabajando el tema de las redes sociales, del mundo en el que estamos inmersos, sumergidos, que es el mundo de las nuevas tecnologías. El celular, los teléfonos inteligentes, smartphone, como los llaman, se han convertido en una prótesis humana. Yo cargo dos, uno para cada mano y camino por la calle con mis dos celulares defendiéndome del mundo que me circunda. Y como decía nuestro amigo Héctor Sánchez, que anda por aquí, uno se despierta en la mañana y lo primero que hace es revisar su Twitter, su Instagram. Yo lo hago revisando WhatsApp, ¿no? A ver qué me ha llegado, cosa nueva tengo. Y ya se convirtió en parte de la vida cotidiana, de la vida íntima, es un familiar más, es un ser actuante al interior del mundo de la vida y es el primer instrumento de lo que se llama la Internet de las cosas. A través del celular puedes dirigir toda tu casa, puedes dirigir incluso tus estudios, ¿no? Ahorita con la pandemia se popularizaron los estudios a distancia y bueno, se crearon, Luis Bonilla nos lo decía aquí, como dos castas, ¿no? Los estudiantes que tienen computadora, que tienen acceso a las redes sociales y los que no, que se van quedando atrás, se van convirtiendo en sujetos desplazados. Y lo mismo pasa en el trabajo y lo mismo pasa con todas las relaciones sociales. ¿Tú has reflexionado, has investigado algo en particular sobre el uso, el abuso y la integración a la vida cotidiana de este instrumento maldito, perverso, maravilloso? Yo todavía no salgo del asombro, ¿no? de tenerlo en mis manos. Es como una varita mágica que te conecta con otros mundos, que es el celular, la computadora. Hablemos de esos objetos que ahora son cotidianos. Son electrodomésticos, ¿qué son? Mira, yo creo que ya no son dispositivos, forman parte de nosotros. Y esta situación que te provee el teléfono, ¿no? De estar en línea, de ser móvil, de estar siempre, esta sensación de estar siempre conectado a. Esta es una sensación como muy poderosa para el sujeto, ¿no? Sentirse que siempre está conectado a, ¿no? Parte de. Y además esta ansiedad compulsiva que uno puede tener por estas notificaciones que van entrando una tras otra continuamente, ¿no? Y esta ansiedad por querer verlas todas, ¿no? Por querer responderlas todas, por querer ver en qué anda cada quien más lo que anda uno. Por supuesto hace que uno pase buena parte de su día pues metido allí, ¿no? Y que los demás sepan en qué anda uno. En qué anda uno también, ¿no? O sea, yo te vigilo, pero tú también me vigilas, ¿no? Hay una vigilancia constante y que tú sabes en qué anda cada quien, ¿no? Bueno, por lo menos lo que quiere mostrar cada quien, que es un aspecto a considerar. Pero el ejemplo que se colocaba hace rato es verdad, yo también lo hago, yo me paro en las mañanas y veo qué hay. Y fíjense que yo a veces me burlo también cuando uno dice, no, es que me estoy quedando sin batería. Yo no me estoy quedando sin batería, que se está quedando sin batería es el celular, es el dispositivo. Pero uno lo asocia como algo ya mío, como una extensión de mí. Y fíjense la gente, la ansiedad que entra cuando se te queda, por ejemplo, el celular en la casa. O cuando no tienes. O no tiene batería. O sea, es como que algo pasó allí, tú dejaste de pertenecer, de estar en. Y eso, por supuesto, genera ansiedad, nerviosismo o depresión. O sea, cosas que antes podían ser otros temas, pues un dispositivo como el celular ahora empieza a afectarte tu desempeño, tu vida social y psicológica, amorosa, laboral. Fíjense que ahora con el tema de la pandemia, cómo estos dispositivos se constituyeron aspectos centrales de la vida. ¿Cuántos de nosotros no pasamos horas frente a las pantallas porque todo por allí derivaba, ¿no? Ya no era solamente el trabajo, los estudios, la vida social, gente que celebró cumpleaños en una videollamada y ponía música, bailaba cada quien en su espacio porque, bueno, había un tema de confinamiento. Hay discotecas donde la gente entra y Ah, tiene sí, unos audífonos y cada quien baila un ritmo distinto. sí. La discoteca está en silencio, pero ellos están oyendo su propia O música. sea, la gente confluye en un mismo espacio. O sea, estamos juntos, pero a la vez separados, ¿no? Porque, bueno, cada quien está en su mundo con su música. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, uno va a comer con los amigos? O va a encontrarse con la gente cercana a uno. Individualmente todo el mundo a veces está conectado en sus teléfonos y estamos juntos, pero separados a la vez. Y esa es una nueva tendencia que uno empieza
a observar en la forma de relación con el otro. A veces hay gente que te dice, pongan todos los celulares acá porque venimos a hablar, pero váyanse a un restaurante, a cualquier sitio, y van a ver cómo la gente está allí pegada a sus celulares porque, bueno, necesita como que estar allí y estar a su vez con el otro, ¿no? Pero cada quien interactuando en realidades y en contextos diferentes, a pesar de que compartimos un espacio de copresencia, ¿no? Yo creo que esas son un poco las paradojas que comenzamos a ver y que cada día comienzan a constituirse en parte de nuestra realidad. Una realidad que hace 15 años era totalmente impensable. Bueno, fíjate, Ixela, Ujú. reforzando un poco esta Ujú. idea de lo impensable, cuando en mi caso particular, para no hablar del de Juan, para no revelar edades y cosas, nosotros llamábamos por teléfono con un teléfono que Mm, tenía, uno giraba, mm, ¿no? Después era un botón, después aparecieron estos teléfonos analógicos que parecían unos walkie-talkie militares gigantescos y, y, y hemos conversado que en esa época había como más relación, contacto cara a cara, para mm. todas las cosas era una presencia, un encuentro, donde había como la distancia era básicamente física. Si tú estabas cerca era porque estabas efectivamente en copresencia espacial. Pero ahora uno encuentra gente muy cerca, pero que están totalmente Ujú. separados por la comunicación En digital. burbujas Andan en separadas. burbuja, a pesar de que están juntos y tienen una burbuja. Y eso también sucede en la política, porque a mí me interesa mucho hablar un poco en este programa, en esta segunda parte, de cómo están influyendo las redes digitales en el comportamiento político y en las nuevas generaciones. ¿Cómo ven las nuevas generaciones la política a través de la mediación tecnológica? Porque a veces también el liderazgo político está como en otra época. Nos decía Bonilla que el discurso de la izquierda y las figuras políticas pareciera que tuvieran un código de otro, de la primera Mm. revolución industrial, de la segunda, y no se están anticipando a lo que está en proceso de devenir con las nuevas tecnologías. Estamos como desactualizados, a pesar de que vivimos en el ahora, las referencias son solo el pasado. Por ejemplo, se habla de un liderazgo joven. ¿Qué será un liderazgo joven en esta época? O un político que le hable a las nuevas generaciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué crees tú que puede significar eso? Es complejo porque, a ver, es como si hubiesen dos lenguajes, ¿no? O como dos narrativas. Por un lado es una narrativa tradicional, que es la que se ha mantenido, pero entonces esa narrativa tradicional trata de un poco de ir utilizando también los códigos que están dentro de las redes sociales, que es otra cosa, es otro lenguaje, son otras narrativas totalmente diferentes. Si un político tradicional o conservador con su modo de pensamiento quiere entrar en este mundo de las redes sociales digitales es complejo, porque estamos constantemente, las redes sociales, ¿qué son? Son transitorias, son efímeras, no son para nada constantes. La gente puede que hoy en día, hoy se case un poco con tu pensamiento o con lo que el político le está diciendo, pero ya probablemente mañana no, porque mañana surgió algo más que le llamó su atención y eso pasa a un lado, ¿no? Entonces este asunto de ser nómada en la política es complejo, sobre todo si te quieres un poco estar dentro del contexto de las redes. ¿Y cómo llegas tú con un discurso que puede ser un discurso profundo en un contexto, por ejemplo, de TikTok? No tienes que tener una narrativa específica, con el algoritmo que se va moviendo también eh, de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces, ¿cómo hacer con los algoritmos? ¿Cómo hacer con las narrativas propias de hacer la política cuando está el asunto mediático de por medio? Que ya se decía hace rato, todo este asunto como ya con los medios tradicionales habíamos vivenciado este proceso de la más meditación de la política, es decir, la política y lo político se había transformado. El asunto del marketing había atravesado constantemente todo el quehacer político. Imagínense hoy en día con el tema de las redes sociales digitales, que son nuevos lenguajes, nuevas narrativas, hay que añadirle el tema de los algoritmos, el tema de corporaciones, que son muy poquitas corporaciones las que al final, bueno, están manejando el tema también de las comunicaciones a nivel global, y ahí entra la política y lo político, ¿no? O sea, a mi modo de ver es complejo, sobre todo si se quiere llegar a este público, a esta audiencia que es joven, que en cierta manera puede ser, no está muy casada con la forma del quehacer político tradicional, está buscando otras cosas, pero estas cosas también a veces son bastante transitorias. Por ejemplo, lo vemos con todos estos movimientos, estas movilizaciones que se dieron dentro del contexto del ciberactivismo. O sea, son jóvenes que estaban buscando otra manera como
de entender la política. No querían nada con lo político o con el sistema como se entendía, estaban pensando en una nueva forma de democracia, pero también que ha derivado estas nuevas formas, ¿no? Porque al final muchos de estos movimientos se terminaron también, como lo dice el mismo Manuel Castells, terminaron formando partidos. El caso español, pues, mucha de la gente del 15M terminó siendo diputado en la parte del Parlamento. Es decir, al final, por más que se quiera innovar, hacer otros vías, otros mecanismos, terminas cayendo un poco en formas del quehacer político tradicional como nosotros lo entendemos. Pero, caramba, yo creo que a veces el sistema político no termina quizás de entender que en esta vorágine de Internet tú no puedes seguir manteniendo las mismas prácticas que tenías anteriormente, porque bueno, es otra manera de entender, y a su vez también estamos hablando de sujetos, de ciudadanos que están constantemente mutando, ¿no? No es que yo esté diciendo que la gente sea caprichosa, pero sí está constantemente mutando en cuanto a lo que quiera, como lo ve. Si hay una nueva tendencia, se va a plegar a esa nueva tendencia por hoy, porque a lo mejor ya mañana sale algo nuevo y tú te pliegas a eso. Entonces, ¿cómo hacer con estos cambios constantes que también el mercado ha acostumbrado un poco a la gente? Y cómo entender esto dentro del contexto también del quehacer político, ¿no? ¿Cómo hacer para cazar esas dos fuerzas que son tan diametralmente opuestas, ¿no? El quehacer de lo político con respecto a las redes sociales digitales, que bueno, ya se ha constituido un espacio más también. Disculpa la intervención. Sí, pero vamos a ir a un corte y regresamos con este interesante debate con la profesora Edixela Burgos. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Bueno, Edixela, el profesor Barreto introdujo un tema que para mí es clave con relación a la política y la opinión pública, que es el tema de los fake. ¿Hasta qué punto se puede hacer política desde lo que algunos llaman el troleo, es decir, el odio mediático, algoritmos y bots dedicados a hacerle bullying a determinadas figuras? Y por otro lado, las campañas de fake, pues, tratar de asociar a un mensaje, a un programa político, a una organización, a un movimiento, a una figura política con mensajes falsos, con contenido falso. ¿Qué se puede hacer allí? Mira, a ver, la desinformación, bueno, se
así como que uno de los males que hemos comenzado a observar ahora también con el tema de las redes sociales digitales, el tema de la política y lo político. Precisamente cuando yo planteaba el tema de WhatsApp, ¿qué pasa con esa plataforma en particular? Es una de las plataformas donde más tú vas a encontrar el tema de bullying, perdón, todo este asunto de desinformación, de bulos, y está sustentado precisamente que, bueno, como son contactos de nosotros, gente familiares, amigos, pues uno cree en ellos y tú terminas viralizando noticias que no, por supuesto, que no son Y la ciertas, realidad ¿no? se dispersa, se disipa. Sí. Que ese es un nuevo lo léxico, ver- viralizar. Lo Sí. verdadero, ¿dónde va quedando? ¿Lo verdadero es el bulo o lo verdadero es el acontecimiento o es el divorcio de Shakira? ¿Dónde está lo verdad? Ujú. Mira, con el tema de desinformación tú puedes encontrar todo tipo de cosas. Tú puedes posicionar a noticias que a lo mejor no son importantes porque detrás hay una noticia importante, ¿no? Como dice Bourdieu, tú muestras ocultando, ¿no? Eso es una estrategia que se ha hecho a lo largo del tiempo y los medios la saben hacer muy bien. Imagínense con el tema, el potencial que tienen las redes sociales digitales, como para sustentar no solamente campañas específicamente hacia un político, hacia un tema en específico, eso lo hemos venido viendo a lo largo del tiempo. ¿Qué hacer frente a eso? Sobre todo en el contexto de comenzar a ofrecer realmente información veraz, ¿no? Creo que el gran reto está en constituir o crear agendas que permitan a las personas realmente decir, mira, esto que estaba por acá circulando no es una información veraz. Entonces, ahí está el esfuerzo continuo que tú tienes que estar constantemente haciendo para comenzar a mostrarle a la gente, mira, esto que está por acá circulando, que tiene fotos, que tiene video, pues, o sea, no es veraz, no es cierto. Y es un reto constante porque, bueno, sabemos que en el tema de desinformación, la red está pulula desinformación constantemente y, por supuesto, eso supone un reto para cualquier político, para cualquier agenda que plantee llevar un mensaje, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hoy en día cualquiera puede ser desacreditado, tú posicionas, quitas, mueves a tu conveniencia en función de procesos desinformacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un tema complejo, arduo, porque a la par que estás haciendo estos procesos de desinformación, ¿cómo hacer también para tú comenzar a crear estrategias que te permita desmentir todo esto que está ocurriendo paralelamente, ¿no? Creo que ahí está el gran reto como tal y bueno, es complejo, ¿verdad?, abordar esto porque constantemente tú estás sometido a procesos desinformativos. Fíjate Vienen que de todos lados. en una oportunidad hablando con Juan, él me decía que el hecho de la desmentida ya es ineficaz. O sea, la desmentida es como un control de daño, que ya el daño te lo hicieron. Tú estás minimizando algunos efectos Sí. del daño. Entonces, Y a veces hasta repotencia el daño, porque entonces la gente vuelve ujú, al bulo, ujú. vuelve entonces lo vuelves a actualizar y termina siendo un círculo vicioso. ¿No? Y la política de espectáculo sustituye la política de la veracidad, pues lo que importa es el escándalo y los efectos que pueda generar el escándalo y no la veracidad de los argumentos. Entonces ahí en la política pareciera que lo que llaman algunos autores el urfascismo, el fascismo según Humberto Eco, que tiene que ver con la masividad de las emociones, sustituye completamente a la política racional. Un fascismo soft, Un fascismo de la sí, vida, edulcorado. diría Deleuze, el fascismo de la vida cotidiana, el Correcto. fascismo de los días y los tiempos que corren. Yo quería, profesora Edixela, mostrarle también este libro que tenemos de Carlos Scolari, Hipermedia-acciones. Y él se hace aquí una pregunta: ¿dónde termina y dónde comienza la realidad? ¿Y qué podemos entender hoy por comunicación, donde la energía y el fluido de la sociedad en su funcionamiento pues, transcurre por las redes sociales? Fíjense qué interesante, ¿no? Esta portada es un Chaplin. Chaplin representa la era del cine, ¿no? La era del maquinismo, del industrialismo, cuando el cine irrumpe. Pero este es un Chaplin con un celular guindado y está viendo música. Seguramente una música que bajó a través de la nube. Entonces esta pregunta que parece inofensiva, pero tiene piquete: ¿qué es hoy la comunicación y qué es la información? Es una pregunta interesante porque... Complicado.
Sí, es complicada porque, a ver, si uno se va a las primeras investigaciones, sobre todo que se hacía desde el funcionalismo, las primeras investigaciones que se hicieron sobre comunicación, la comunicación era como más asociada al tema de la persuasión, al tema de la seducción, y no entendía como un proceso, ¿no? Y se tendía a considerar que comunicación e información era lo mismo, cuando sabemos que son aspectos diferentes, sobre todo, bueno, si lo pensamos hoy en día con el tema de Internet, las redes sociales y tales, se complejiza aún más. Pero ¿cómo buscar la comunicación? Sobre todo en estos contextos donde, a ver, pareciera que hoy en día tú entablar un proceso de relación con el otro y esto es que explicaba Pascual en su momento, ¿no? Esta relación de agente-paciente, cuando uno aborda la comunicación, pareciera estar muy lejos, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa en el tema de Internet, las redes sociales digitales. Más allá que la gente te diga, sí, tú a través de Internet puedes ser, hay bidireccionalidad, tú puedes ser emisor y receptor, hay interactividad con el otro, pero uno se pregunta de fondo, bueno, ¿realmente eso que yo estoy generando con el otro es comunicación? O es un flujo continuo de energía. información, más de información que transcurre. Yo siempre pongo el ejemplo clásico con WhatsApp. Una conversación que uno tenga con alguien y uno vuelve otra vez a esa conversación. La conversación puede ser así. Y se mete gente en la conversación. Es compleja porque al final puede ser que la persona con la cual tú estás conversando te asoma un tema y tú te fuiste por otro lado. O esa persona te quería decir algo y tú la entendiste desde tu propio contexto y nunca terminaste por donde puede ser medio, ¿sabes? Medio teatro del absurdo, medio disparatado porque no tiene un flujo continuo, ¿no? Porque al final lo que importa es como tú desahogarte, poner cosas, pero no estás entablando realmente un proceso de relacionamiento con ese otro, ¿no? Y yo a veces siento que quizás en el contexto de Internet es como que algo que uno se va como perdiendo, ¿no? Eso de tú estrechar lazos con el otro, de establecer un nexo más fuerte, ¿no? Como lo plantea el mismo, se me fue el nombre de este sociólogo Bauman, ¿no? Ajá. Que hablaba precisamente con el tema de Internet. Sí, él decía que, bueno, ¿qué tenemos nosotros con Internet, las redes sociales y telecom-pinches? Pero no amigos, porque tú con los compinches haces conexiones, es decir, tú conectas y te desconectas. En cambio, en el entorno social tú buscas hacer vinculaciones, que tienen un entramado socioafectivo más fuerte. Claro, son otros pactos en cambio, sociales. en Internet, bueno, ¿cuántas veces a él nos ha fastidiado y tú, bueno, vamos a bloquearlo? O vamos a seguirlo, o vamos a que no vea nuestras cosas, yo no veo las de él. O sea, es como... Pero hay un afán por tener seguidores, ¿no? Además. Sí, Es pero... más popular, es más exacto, querido, es sí. más aceptado socialmente. Y monetizas además Monetizas, en la sí. medida que tienes más gente que te sigue. Pero yo, a mi modo de ver, eso está como muy lejos de lo que es realmente la comunicación, ¿no? Ese contacto con el otro, esa real vinculación con el otro. Hoy en día como que uno va haciendo encuentros muy tangenciales al estilo de mafesolinos, como estas tribus urbanas que se van moviendo, que son efímeras, tangenciales, y hay gente que te dice que bueno, que prefiere ese Afiliaciones toque, por gusto, sí, por emociones. ese toque tangencial a algo a largo plazo. Como este asunto del amor líquido, también planteado Bauman en su momento, ¿no? Ahí se casa ahora para siempre. Para El amor siempre. ya no es para siempre. De la hora permanente. Sí, esta lógica de para que yo voy a estar con una persona si después hay tantos peces en el mar, ¿no? Él pone ese símil, si hay tantos peces en el mar, ¿por qué tú te vas a obsesionar con una persona? No tienes por qué aguantártelo, venga el próximo, ¿no? Entonces esta lógica del desecho, ¿no? El mismo sujeto empieza a hacer algo que venga Es otro, desechable. sí, Y que la es relación desechable. de pareja entra en crisis, se ve presionada por esta nueva realidad. Sí. Ya venimos aquí en Cruce a la Izquierda. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca
para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Consulpagos. Te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costiauto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Bueno, Isela, me gustaría que conversáramos también sobre este tema de la ciberdemocracia. La democracia ya era un problema filosófico desde la Grecia antigua, de si era posible o no era posible establecer un ordenamiento político donde participaran por lo menos la mayor parte de una asamblea, independientemente de cómo se constituyera esa asamblea. Ahora se habla de la democracia de los públicos, de las audiencias. Y tú comentaste un poco a Pasquali, ¿no? Pasquali tenía esa idea de la posibilidad de la alternancia de la función del emisor y el receptor, generar horizontalidad. Yo tengo un amigo que escribió una parte que se llamó Para olvidar a Pasquali. Sí. ¿Te recuerdas de eso, Juan? Claro. Lo escribiste tú. Sí, porque todo el mundo llegaba hasta Pasquali y entonces habían tesis de analizar lo que otro había analizado sobre Pasquali. Entonces, sin ofender a Pasquali, que creo que hizo sus aportes en su momento, ya era época de ir un poquito más allá de Pasquali y enterarse que había otros autores y otros investigadores en el resto de América Latina y del mundo que estaban avanzando en el terreno de la comprensión de los fenómenos de la comunicación. Entonces, un poco para olvidar a Pasquali era una provocación, refiriéndonos a la pascualización de las investigaciones en comunicación en el caso de Venezuela. Sí, ¿no? Y además había, hablando un poco de esto de la ciberdemocracia, recuerdo muchísimo el título de García Canclini, Consumidores y Ciudadanos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué somos realmente? ¿Ciudadanos o somos consumidores consumidos? Tú cuando hablaste de Zuboff y el capitalismo de la vigilancia, prácticamente estamos engullidos por la mediática. ¿Somos realmente ciudadanos? Un término, y perdona, que era consumidores de ciudadanía, la ciudadanía como un producto que se vende. Entonces tú quieres ser ciudadano, necesitas un celular, porque hay una ciberdemocracia, donde la democracia y los procedimientos y la tecnodemocracia sustituye a tu opinión. Marque aquí un clic, ¿no? Y ya esa es la democracia, es tu forma de participación, y esa democracia la practican las redes sociales, la practican los grandes medios, los comercios. De hecho, cuando te llega un mensaje, te ponen una cuestión que prácticamente es sí o sí, pero un rudimento, una rutina que me gusta, no me gusta, que si quieres seguir leyendo, entonces, o quieres leer los términos, nadie va a poner eso porque entonces pierdes el contenido. Entonces, la democracia como una rutina procedimental, un artificio organizador de las decisiones por la vía del gusto, una organización del gusto, el capitalismo organizando el deseo por la vía de la segmentación de los gustos. En público tú citabas el tiempo de las tribus, ¿no? De Mafé Solí. Las tribus, que son organizaciones, afiliaciones efímeras a partir del gusto, de la moda, de simplemente... sentir en común. Un sentir en común, ese era el término que estaba buscando. ¿Qué crees tú entonces? ¿Ciudadanía digital, consumidores digitales?
Mira, hace como unas semanas atrás estaba leyendo un artículo precisamente de García Canclini. Entonces él ahora hablaba era de que, bueno, éramos como tres ámbitos al mismo tiempo, ¿no? Seguía considerando que éramos ciudadanos, éramos usuarios, pero consumidores. O sea, que nos estábamos moviendo constantemente entre esas tres esferas, ¿no? Que uno puede pensar que son como, que se yuxtaponen, porque, bueno, ¿cómo puedo ser ciudadano, pero ser usuario, pero a la vez también ser consumidor, ¿no? Sobre todo cuando Canclini en ese libro hablaba precisamente, o sea, somos ciudadanos del siglo XVIII, pero consumidores del siglo XXI, ¿no? O sea, participamos y estamos en la medida que consumimos. O sea, somos ciudadanos en ese sentido, de resto desaparecemos. Si estamos integrados. Exacto, entonces, con el tema de las redes sociales, hablando precisamente del tema de esta democracia que se está buscando, ¿no? Una democracia online, una democracia en el contexto del ciberespacio, muy en consonancia con el tema del gobierno electrónico también, de optimizar los procesos, de pensar en regímenes asamblearios, pero en el contexto de Internet, de un voto electrónico, de que tú puedas escoger decisiones, votar, pero todo con un clic. De cuántas veces no se pensó en Twitter, pensando en Habermas, suplantando o redimensionando la famosa plaza pública o la esfera La pública. plaza pública se sustituyó por aceptar y seguir leyendo. Exacto, o Twitter. Marca. Cómo pensar Twitter como un lugar donde realmente puedes debatir, encontrarte con el otro, argumentar con el otro, cuando todos sabemos que Twitter es una guerra fratricida de odios Y de egos. y de egos también. O sea, como tú lograr acuerdos en el término deliberativo, argumentativo, en un espacio como Twitter. Entonces, todas estas ideas han venido pululando por allí en los últimos años, sobre todo cuando se piensa en el tema de un redimensionamiento de la democracia, ¿no? De una democracia más participativa, más incluyente, y entran por allí el tema de las redes sociales. Es complejo porque sabemos cómo actúan las redes. Pues, ¿qué hace uno en las redes? ¿A quién aceptas tú como amigos? Gente que piensa como tú. Gente Fíjate que es como tú. En el caso de la guerra de la OTAN contra Rusia, esta tercera guerra mundial proxy se lleva a cabo en el territorio de Ucrania. Uno dice, bueno, ¿y dónde quedó la democracia? Gobiernos de países enteros que deciden apoyar uno u otro bando. Y los ciudadanos se les consultó. En Alemania hay grandes manifestaciones en contra de la participación en la guerra. Y una de las muestras de esto es que Schulz y los socialdemócratas, la alianza que tienen los socialdemócratas con los verdes y los ecologistas, perdieron después de 20 y pico de años las elecciones contra el sector más de ultraderecha del Partido Social Cristiano, que es el que se opone a la guerra y que está a favor de Rusia, y que hizo campaña electoral en Berlín, no por los problemas de los berlineses, sino en contra de la guerra y a favor de Rusia, y gana las elecciones. Uno dice, bueno, eso es un referéndum. Ese es un referéndum contra Schulz. Y lo mismo pasa en el resto de Europa. En Italia ganó la ultraderecha, que se opone a la guerra, la señora Maloni. En Francia ha crecido de manera inusitada la derecha. Y uno dice, ¿qué está pasando con la democracia? ¿Es un síntoma transitorio o es un problema que llegó para quedarse, donde los políticos trabajan para el estímulo y el cobro de la factura de las emociones humanas? Y uno ve las declaraciones de los grandes líderes, ya sus declaraciones no son de carácter racional. Yo vi en estos días hablando a representante de la Unión Europea, ¿cómo que se llama, Héctor? Bueno, El español. Sí, Solano. Solano. Entonces, porque estamos en una guerra y vamos a ganar, y uno decía, este discurso pareciera que es un discurso de guerra ante una tropa, ante unos muchachos, y no es un discurso racional. Borrell, ese era el nombre que estaba buscando, me disculpen. Pero aquí entre todos hicimos democracia y lo conseguimos. Esa democracia del procedimiento, esa democracia de las redes y los tejidos sociales, cómo va desplazando la democracia del juicio, la democracia del ejercicio de la racionalidad y el sueño utópico de Habermas de interlocutores en condiciones de igualdad que dirimen sus contradicciones en el espacio público. El espacio público sustituido
por el espacio privado de la mediatización, porque no descuidemos este asunto. Es un espacio privado, son grandes corporaciones transnacionales las que gobiernan los algoritmos que nos permiten el tránsito de información que uno llama comunicación. Así es. Bueno, fíjate que Sartori, la gran angustia de sus libros, a pesar de que Sartori podríamos llamar que estaba en el centro político italiano, los últimos libros son grandes cuestionamientos hacia dónde va la política por la vía de la videopolítica. Y la democracia pareciera que se está diluyendo. Tenemos una democracia, eso que hablaban, que era del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pareciera que fuese de las audiencias mediatizadas A los públicos. para los públicos Las y redes. por los grupos de decisión que controlan precisamente los algoritmos y controlan la conformación fundamental de los mensajes centrales de la agenda política. Otro elemento es el tema de la comunicación como consigna. Ya pareciera que el contenido no es profundizar información, conocimientos, saberes, sino dar instrucciones. O sea, a través de las redes fundamentalmente se dan mandatos, órdenes como sugerencias, por llamarlo así, persuasiones. Entramos en un mundo de instrucciones encubiertas. Ya es más fácil decirle a la gente vota que decirle a la gente por qué tendrías o no tendrías que votar por esa opción específica. Bueno, disculpa que me haya encadenado, pero ¿qué opinas tú de esto? Es que es apasionante. Mira, a ver, cuando uno piensa en las redes sociales, piensa en toda la vorágine que uno encuentra con Internet, el ciberespacio como tal, perfecto. ¿Qué está privando? Ya se veía con los medios tradicionales. El tema de la emocionalidad. Ese es el tema que está privando sobre todo. O sea, a ver, si un político va a ir con un discurso racional, con un proyecto bien constituido, quizás la gente, pues, si no se conecta emocionalmente con ese político en términos de cómo se está vendiendo, cómo se está mercadeando, probablemente tú no hayas esa especie de conexión, ¿no?, con él. Y eso lo hemos visto hasta el cansancio. La gente pues va a buscar es conectarse con ese producto, ¿no? El tema de cómo el político se ha ido transformando en los últimos años, ¿no? Ya es un político más centrado en una marca, en un producto, pues, en el sentido de qué va a ofrecer y cómo lo va a ofrecer, con un lenguaje específico, con una manera de dirigirse. Entonces, pues ya por ahí tú empiezas a ver que, bueno, la política se está redimensionando, está en búsqueda de otros aspectos. ¿Y qué vemos en nosotros en las redes? ¿Cuál es el sentido de las redes, de Internet básicamente? Bueno, explotar ese aspecto más afectivo, ese aspecto emocional, ese aspecto psicológico, más que en la búsqueda de un proyecto político orientado a unos fines específicos, con una intencionalidad específica. Eso pasa a un segundo o tercer plano. La gente no está más centrada en eso, ¿no? Está centrada en otras cosas, en lo que te puede ofrecer como producto, ¿no? Y cómo tú te puedes conectar. Entonces, bueno, estamos entonces pensando en una democracia es de conexiones emocionales, pero en una democracia que está sustentada en generar procesos deliberativos, en procesos argumentativos, en procesos de comprensión de ese otro, en procesos de consensos, de establecer alianza con ese que no piensa igual a mí, pero que es importante porque forma parte de mi acontecer más íntimo. Aquí lo que estamos pensando es ver, bueno, qué gusta y qué no gusta, y cómo lo podemos como encasillar en esa lógica de qué me gusta y qué no. Esos grandes aspectos pues pasan a un segundo plano porque pareciera no ser lo prioritario acá. Entonces ahí está el meollo y como que la complejidad del asunto, ¿no? Sí, bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de este nuevo ciclo de programas del programa Cruce a la Izquierda con la doctora Edixela Burgos. Nombre interesante, Edixela, como de edición. Tiene mucho que ver con la mediática. Qué mal chiste. Edixela Burgos, quien nos acompañó con sus reflexiones, con sus aportes al terreno de la investigación en la comunicación. Y nos vemos la semana que viene, aquí mismo a mediodía, en InfoTV Cruce a la Izquierda. Javier Verdó, Juan Barreto. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Tuvimos 613.000
417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.